Bueno, entonces el día de hoy, el día de hoy vamos a hablar de las complicaciones postoperatorias de la facoemulsificación, pero sobre todo vamos a hacer énfasis en lo que es el síndrome tóxico del segmento anterior y la endoftalmitis. Pero antes de comenzar con eso, vamos a comenzar con las principales complicaciones o con las complicaciones más comunes después de de la cirugía de catarata. Y bueno, en el posoperatorio inmediato es muy común que encontremos que el paciente presente edema corneal y son muchos los motivos y muchos los factores por los que un paciente podría tener edema corneal en el posoperatorio inmediato. Pero principalmente se debe a la falla de la bomba endotelial, esto debido a una lesión mecánica durante la cirugía, bien sea por el instrumental o por la turbulencia que puede generar los fragmentos moviéndose allí en la cámara anterior, por una lesión química originada por las soluciones de irrigación, por la presencia de inflamación o infección subsiguiente, como es el caso del TAS y la endoftalmitis, y por un compromiso endotelial preexistente. Entonces tenemos que hay ciertos factores o ciertos factores en distintas etapas de la cirugía que pueden conllevar a tener el edema corneal. Como vemos, podemos tener condiciones preoperatorias como distrofias endoteliales, cataratas duras, síndrome de pseudoexfoliación, uveitis crónica, traumas corneales y endoteliales previos durante la cirugía, como ya lo dijimos, lesiones mecánicas y químicas que pueden ocurrir, desprendimientos de la membrana de Descemet, que ya lo hemos abordado en los anteriores seminarios, factores relacionados con los lentes intraoculares y en el periodo postoperatorio, eh, vítreo retenido en la cámara anterior, toque endotelial del lente intraocular, el síndrome tóxico del segmento anterior, aumento de la presión intraocular, entre otras causas. Entonces, bueno, es importante saber que si el paciente tiene distrofias endoteliales preexistentes, estas enfermedades, estas patologías cursan con un contagio endotelial bajo, y no solamente un contagio endotelial bajo, sino un endotelio de muy mala calidad, que va a hacer que en estos pacientes el día posoperatorio o en el posoperatorio, tanto inmediato como inmediato, presente edema corneal. Si el paciente tiene el síndrome de endotelio iridocorneal, que es una entidad en la que las células endoteliales migran hacia la superficie del iris y hacia el ángulo, originando allí aumentos de presión intraocular. Si los pacientes sufren de glaucoma, está documentado que los pacientes que sufren de glaucoma y tienen una polimedicación con varias gotas, tienen una tasa de contagio endotelial mucho más bajo que los pacientes que usan solo una gota como tratamiento antiglaucomatoso. Y también está relacionado con los pacientes que tienen glaucoma de ángulo cerrado y aquellos que han tenido ataques de glaucoma agudo de ángulo cerrado mayores a 72 horas. En ellos sí se encuentra una muy importante pérdida del contagio celular del endotelio corneal. Los pacientes con uveitis continuamente, que continuamente presentan inflamación del segmento anterior y pacientes con traumatismos oculares previos. Dentro de los factores de riesgo intraoperatorios, pues ya lo hemos dicho varias veces, la experiencia del cirujano es súper importante, el trauma del instrumento, las soluciones de irrigación, la duración de la cirugía, la pérdida del vitrio, la cantidad de energía de ultrasonido que se aplique y los daños en la membrana de Descemet que pudieran ocurrir. La facoemulsificación de catarata lleva consigo la generación de radicales libres y hay que tener en cuenta que hay ciertas moléculas que ayudan o que actúan como barrera para estos radicales libres. Entonces, dentro de estas moléculas tenemos el glutatión, el calcio, la adenosina, el hialuronato de sodio, que lo utilizamos como viscoelástico, la superóxido dismutasa y el ácido ascórbico. Todas estas moléculas nos pueden ayudar a la eliminación de radicales libres y actuar como barrera para disminuir el edema corneal postoperatorio.
Otra de las causas, como ya lo dije anteriormente, el síndrome tóxico del segmento anterior, esto lo vamos a desarrollar más adelante con mayor profundidad. Los factores relacionados con el lente intraocular, si está descentrado, si está haciendo contacto endotelial, si tenemos un lente intraocular de cámara posterior en cámara anterior, o si es un lente de cámara anterior, intraocular de cámara anterior, que se encuentra inestable allí en cuanto en el ángulo o haciendo contacto con el endotelio y el desprendimiento de la membrana de ese. Los síntomas, bueno, va a ser un paciente que en el postoperatorio inmediato, incluso tardío, pues va a presentar eh, visión borrosa. Es un paciente que no va a recuperar una buena visión y depende de su etiología o de lo que esté causando este edema corneal, pues puede estar acompañado de incremento de la presión intraocular, de dolor, de fotofobia leve. Y si ya es un edema corneal bastante crónico, pues va a traer consigo la presencia de bulas, la ruptura de estas bulas, que van a ser bastante dolorosas y bastante molestas para el paciente. El diagnóstico del edema corneal lo hacemos principalmente en la lámpara de hendidura. Ahí vamos a poder observar eh, cómo o qué grado de edema corneal tiene el paciente y vamos a poder estadificarlo si es un paciente que no tiene, que tiene trazas o una cruz de edema corneal donde hay una mínima pérdida de la transparencia, sobre todo es pérdida de la transparencia del epitelio y del estroma anterior, o si es severo donde la opacidad prácticamente envuelve el, el grosor entero prácticamente de la córnea. Nos podemos ayudar también de estudios especiales como son la paquimetría ultrasónica u óptica para determinar qué grado de edema corneal tiene este paciente y hacia qué tipo de terapia podemos instaurar aquí que nos ayude a mejorar. También podemos hacer uso de la microscopía especular, sin embargo, pues esto es muy particular de cada paciente, ya que si es un paciente con un edema corneal moderado, si recordamos cómo es el principio, cómo actúa eh, la microscopía especular en un paciente con un edema corneal moderado, realmente no es tan efectivo. Y también podemos hacer uso de la tomografía de coherencia óptica del segmento anterior, donde vamos a poder medir y cuantificar el grosor corneal y también las capas o la cantidad de espesor en el que se está desarrollando el edema corneal. En cuanto al manejo, pues va a ser, depende de si es inmediato o si es posterior a un tiempo de transparencia corneal. Si es inmediato, pues tenemos que puede ser debido a traumas endoteliales o a fallas estructurales. Los ejemplos de esto, bueno, excesiva energía de facoemulsificación, una cirugía que dura muchísimo, mucho más de lo habitual, incrementos de la presión intraocular, desprendimientos de la membrana de Descemet, eh, daños endoteliales con los instrumentos o con los fragmentos del cristalino. Y bueno, aquí el manejo prácticamente es terapia médica y si no mejora, pues el siguiente paso es un trasplante endotelial. Ahora, si el paciente ya ha presentado como que un tiempo de claridad corneal y posteriormente comienza a presentarse el edema, es porque está ocasionando, está sucediendo una queratopatía bulosa, bien sea fáquica o pseudofáquica, y para el tratamiento de esto, eh, pues el tratamiento de esto es un trasplante endotelial o en el caso de que la visión sea muy, muy pobre y no tenga muy buen pronóstico, tratamiento sintomático para evitar el dolor. Entonces, en cuanto al tratamiento médico, está, eh, está la solución salina hipertónica al 5% o ungüento hipertónico al 6% también para crear una película precorneal que va a generar la salida de este líquido estromal. Los lentes de contacto blandos terapéuticos están indicados sobre todo para crear una capa protectora precorneal para evitar que las bulas se rompan o que estas terminaciones nerviosas queden expuestas generando dolor. Esto es más que todo para el tratamiento sintomático.
También tenemos los lentes de contacto blandos de uso prolongado, más solución hipertónica, donde se va a crear como un reservorio continuo de solución hipertónica que va a ejercer su efecto allí en tiempo prolongado. Y bueno, dentro de la terapia médica, pues también está tratar la presión intraocular aumentada que puede llevar a edema corneal y la inflamación que posiblemente pudiera estar asociada a esta complicación. En cuanto al tratamiento quirúrgico, ya lo hemos hablado antes, la inyección intracameral de aire o gas, si se trata de un desprendimiento de la membrana de Descemet, función del estroma anterior. En el caso de que el paciente presente bula, se realizan micropunciones del estroma anterior y se coloca un vendaje con un lente de contacto blando terapéutico. De igual manera, la membrana amniótica para estos casos. En algunos casos donde el edema no es donde el grosor corneal no es mayor, está documentado que el crosslinking tiene algún grado de beneficio, la queratoplastia endotelial o queratoplastia penetrante. Ahora bien, ahora sí vamos a entrar en lo que es el síndrome tóxico del segmento anterior y la endoftalmitis. Y estas dos entidades son muy importantes porque inicialmente llega un punto en el que pudieran confundirse ambas entidades y ambas son bastante devastadoras y pueden traer consecuencias importantes para la visión del paciente. Entonces, es importante que al momento de que se presenten cualquiera de estas dos entidades, actuemos de forma rápida y oportuna. Entonces, el síndrome tóxico del segmento anterior es una inflamación posoperatoria estéril. Esto es muy importante. Aquí no hay microorganismos o no crecen microorganismos en los cultivos. Esta puede ir desde una reacción celular leve con trazas de celularidad a una reacción inflamatoria grave o moderada grave con edema corneal marcado y con hipóxia. Lo bueno o lo patognomónico de esta entidad es que responde a los esteroides tópicos o sistémicos, va a responder muy bien. Y lo otro típico y de lo que debe quedar aquí muy claro es que aparece por lo general 24 horas de 12 a 24 horas posterior a la cirugía de catarata. Entonces, al momento de que tengamos nuestro paciente en el postoperatorio inmediato y tenga una reacción inflamatoria de la cámara anterior, nos tiene que hacer pensar inmediatamente en un síndrome tóxico del segmento anterior. Sin embargo, también hay casos en los que se ha documentado síndrome tóxico del segmento anterior de forma tardía. De hecho, este es un estudio en el que se documentaron 6 casos de TAS entre los días 42 y 137 después de la cirugía de cataratas. Entonces, si bien lo común o la norma es que siempre es en las primeras horas del postoperatorio, pues también hay casos, no debemos olvidar que también hay casos en los que se puede presentar mucho más tarde. Al momento que se presente un TAS, es súper importante investigar la etiología del mismo. ¿Por qué? Porque si bien todas las complicaciones de la cirugía de catarata son prácticamente culpa del cirujano, en este caso, cuando tenemos un síndrome tóxico del segmento anterior, siempre hay como que otras personas o sí, terceras personas implicadas en esto. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, a que generalmente la etiología puede ser muy variada, pero las principales causas del síndrome tóxico del segmento anterior tienen que ver con lo que es la esterilización inadecuada de los instrumentos quirúrgicos y el lavado inadecuado de instrumentos entre casos, porque se usan eh, ja- eh, y jabones enzimáticos, limpiadores enzimáticos, que después no son correctamente lavados. Y esto hace que queden allí precipitadas algunas endotoxinas que van a generar la respuesta inflamatoria en los pacientes. Dentro de las etiologías, pues tenemos también las soluciones de irrigación intraocular con pH, osmolaridad o composición iónica normales. Y muchas veces ha pasado
al momento de colgar la solución eh, para realizar la facomulsificación, el personal de enfermería se da cuenta que pudiese presentar algún precipitado o que no está o no tiene una configuración normal. Los dispositivos viscoquirúrgicos, cuando están desnaturalizados, que tienen como ciertos fragmentos que podemos observarlos allí, la migración de medicamentos intraoculares o de ungüentos tópicos, el uso de los conservantes de los medicamentos intracamerales que usamos en cámara anterior, la presencia de precipitados metálicos en nuestros instrumentos, que esto pues también está asociado con el lavado inadecuado de los instrumentos, y la presencia del talco en los guantes. Todo esto eh, no es que sea culpa directa de enfermería, pero tenemos que tener un personal muy capacitado y muy entrenado para que sepa que cualquiera de estas cosas puede originar un síndrome tóxico del segmento anterior y que tiene que cumplir muy bien sus funciones. Entonces, bueno, aquí sabiendo de las etiologías y las principales etiologías, quise traer a colación este estudio donde hubo una reducción de la densidad de las células endoteliales eh, en un paciente que presentó TAS causado por la migración del ungüento intraocular a cámara anterior. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque la práctica de colocar el ungüento intraocular es algo que hacemos con regularidad y ante la sospecha de un TAS o la presencia de un TAS, quizás no sospechamos directamente de esto, pero puede pasar y bueno, aquí está documentado. En este caso, fue un paciente al que se le realizó una cirugía de cataratas. Fue realizada por un médico bastante experimentado. La cirugía no presentó ningún tipo de complicaciones. Fue una cirugía completamente normal, solo que al momento del postoperatorio inmediato se observó una reacción inflamatoria leve, de leve a moderada, con una visión postoperatoria de 20/40 y con un cuerpo allí en cámara anterior, pequeñito, que se movía cuando el paciente movía la dirección del ojito. Eh, y bueno, se instauraron inmediatamente tratamiento con esteroides tópicos y esto remitió por completo a la semana, presentando al paciente a la semana del postoperatorio una agudeza visual de 20/25. El paciente le indicaron que esto debía ser removido de cámara anterior, sin embargo, el paciente se rehusó a, a realizarse la cirugía y durante 6 meses más o menos eh, estuvieron modulando el uso de esteroides tópicos, reapareciendo la inflamación al momento de disminuir o retirar los esteroides, lo que hizo bueno, lo estuvieran estudiando allí y llegaron a la conclusión de que sí presentó una disminución de las células del endotelio corneal a medida que iba pasando el tiempo, por lo que finalmente sí decide extraerse ese cuerpo extraño intraocular y determinaron que era ungüento y fue por migración de ungüento. Posterior a esto, el paciente remitió todos sus síntomas y quedó con una agudeza visual de 20/20. En cuanto al tratamiento del síndrome tóxico del segmento anterior, va a depender de acuerdo a la severidad. Si es leve, vamos a usar acetato de prednisolona al 1% o dexametasona al 0,1% de 4 a 8 veces por día y la inyección subconjuntival de dexametasona. Si es grave y está asociado a hipopión o a fibrina, se puede anexar prednisolona vía oral, que va a depender de cada paciente, pero se puede llegar hasta una dosis de 40 miligramos por día. Hay nestópicos para controlar el dolor. Súper importante la antibioticoterapia de amplio espectro, ya que hasta no tener el cultivo y determinar que sí se trata de un síndrome tóxico del segmento anterior, debemos tratarlo como una endoftalmitis, ya que sus efectos en el posoperatorio, perdón, ya que sus resultados en la visión después de resuelto esta entidad pueden ser bastante malos para la visión.
Otro de los medicamentos que se usa es el activador de plasminógeno de tipo tisular. Esto, si bien no se usa de rutina, pues está descrito, se puede usar a una dosis de 25 microgramos en 0,1 ml, sobre todo para la desintegración de las mallas de fibrina si son muy densas. También está indicado el lavado de cámara anterior, la vitrectomía o la extracción del lente intraocular. Ahora bien, la endoftalmitis también es una inflamación intraocular, pero esta es muy, muy grave y es debida a una infección. Esta se puede presentar hasta 6 semanas posteriores a la cirugía en el caso de la endoftalmitis aguda, y si bien tiene una incidencia baja de 0,02 al 0,2% de los pacientes, tenemos que actuar muy, muy rápido, ya que estos síntomas son rápidamente progresivos y van a ser distintivos o patognomónicos de ello. El dolor en la endoftalmitis va a ser bastante intenso, el ojo rojo también va a ser bastante intenso y va a estar acompañado de secreción ocular, muy mala visión, edema palpebral, conjuntival y corneal, celularidad en cámara anterior, va a tener la presencia de fibrina, hipopión, inflamación del vitrio, retinitis, hemorragias retinianas y disminución del reflejo rojo. Si ya aquí vamos comenzando a comparar, nos podemos dar cuenta que la endoftalmitis es mucho más rápida y mucho más aparatosa en cuanto a su presentación. ¿Cuáles son las causas o los factores de riesgo para desarrollar una endoftalmitis? Bueno, tenemos una blefaritis crónica que no haya sido tratada antes de la cirugía, los pacientes diabéticos, pacientes que se encuentran en un estado de inmunosupresión, pacientes que tienen focos infecciosos cercanos, bien sea forúnculos en la piel eh, o cercanos al área quirúrgica, pacientes con edad avanzada, pacientes con cirugías a los que se les realiza extracción extracapsular de catarata, ya que pues el ojo está un poquito más expuesto. Eh, Pacientes con ruptura de cápsula posterior o con fugas tempranas de la herida, pacientes que tengan abscesos de las suturas o erosión de las suturas esclerales por donde pudiesen migrar los microorganismos y originar la infección. En un 94,2% de los pacientes o de los casos, el agente causal son los gérmenes gram positivos. Y de este 94,2%, en su mayoría, está dado por el Staphylococcus coagulasa negativo, seguidos por Staphylococcus aureus y Streptococcus. Pero también tenemos que tener en cuenta que depende del agente causal, la endoftalmitis puede ser crónica y presentarse mucho más tarde, ya que estos microorganismos pueden proliferar de forma más lenta y originar todos estos síntomas de la endoftalmitis mucho después. Tenemos dentro del grupo de las bacterias el Propionobacterium acnes, el Staphylococcus epidermidis, el Corynebacterium, las Xanthomonas maltophilia y entre otros. Y los hongos tenemos las cándidas, em, los aspergilos, entre otros, y podemos observar el marco de tiempo típico de la endoftalmitis postoperatoria cuando se trata de estos microorganismos. Por ejemplo, tenemos que el Staphylococcus epidermidis puede comenzar a originar síntomas después de las 6 semanas que haya sido realizada la cirugía. La cándida entre las 6 semanas a 3 meses posterior al acto quirúrgico, el Propionobacterium acnes entre 2 meses a 2 años posterior al acto quirúrgico. Y bueno, esto es súper importante tenerlo en cuenta porque si bien no es la regla, pues también pasa. En cuanto a la profilaxis de la endoftalmitis, no hay como un consenso en el que esté determinado qué es lo que debemos hacer, pero el pilar fundamental o la piedra angular para la profilaxis de la endoftalmitis es algo tan sencillo como el uso de la solución de yodopovidona al 5%. Esta se va a realizar al momento de realizar la antisepsia y se va a dejar allí por lo menos durante 1 minuto para que haga su efecto bacteriostático. El uso de medicamentos de antibiótico-terapia tópica 72 horas antes de la cirugía está indicado y también el uso
antibioticoterapia intracameral posterior a la cirugía. Pero esto ya lo hemos discutido varias veces y hay que tenerlo en cuenta, hay que tener en cuenta que puede originar algunos efectos adversos, sobre todo en el endotelio corneal y pueden originar toxicidad retiniana. Entonces, es bastante discutible su uso. En cuanto al manejo de los pacientes con endoftalmitis, si bien se basan, o el pilar fundamental se basa en el estudio Endophthalmitis Vitrectomy Study, este estudio, si bien se realizó hace mucho tiempo, aún tiene vigencia y sobre todo es vigente en estas tres cosas. Es importante realizar una evaluación microbiológica, descubrir cuál es el agente causal de la endoftalmitis y cuál es la concentración inhibitoria mínima necesaria para generar la remisión de este microorganismo, administrar antibióticos intravítreos y realizar cirugía. Entonces, en cuanto a la evaluación microbiológica o a la toma de muestras para el cultivo, tenemos que se puede hacer de dos maneras, bien sea aspiración con aguja o vitrectomía. Si se hace la aspiración con la aguja, será a través de vía pars plana con una aguja de un lumen de 22 a 27 Gauss. Y si se hace una vitrectomía, pues se tienen que extraer 0,1 a 0,3 ml de vitrio. ¿Qué pasa? También puede tomarse muestras del humor acuoso, sin embargo, hay estudios o hay casos en los que se ha tomado muestra de humor acuoso y da falsos negativos. Entonces, se recomienda que si queremos tomar muestra de humor acuoso, también tomemos muestra de vitrio o de vitrio, pero nunca solo de humor acuoso. En cuanto a las inyecciones intravítreas, pues tenemos que usar antibióticos que tengan un amplio espectro o que cubran tanto gérmenes gram positivos como gérmenes gram negativos. Entonces, para esto vamos a hacer uso de, eh, de unas dosis iniciales o unas inyecciones intravítreas iniciales que me cubran todo el rango de los gram positivos y los gram negativos y lo vamos a hacer de forma empírica porque en este caso hay que actuar bastante rápido. Entonces, posterior a la toma de la muestra para el cultivo, vamos a administrar las intravítreas. Vamos a utilizar vancomicina en una dilución de 1 miligramo en 0,1 cc para la cobertura de gérmenes gram positivos. Y vamos a usar bien sea ceftazidima o amicacina, la ceftazidima una dilusión de 2,25 en 0,1 cc y la amicacina de 0,4 en 0,1 cc para la cobertura de los gérmenes gram negativos. También está indicada el uso de dexametasona, una dosis de 0,4 en 0,1 ml, sin embargo, esto es opcional y es bastante controvertido. Entonces, una vez que administramos esta primera dosis de inyecciones intravítreas, tenemos que ver cómo se comporta el paciente y si va a ser necesario la reinyección o la administración de otra dosis de inyecciones intravítreas. Y esta se va a realizar si no hay mejoría 48 horas después de la cirugía. Por lo general, ya al momento de que ya toque la segunda dosis de la inyección, ya tenemos como un resultado preliminar del cultivo y ya vamos a saber qué tipo de antibiótico inyectar. Ya no es necesario que inyectemos los dos tipos de antibióticos, sino el que esté más orientado al tipo de microorganismo que tiene el paciente. Y esto es algo que no debemos tampoco tomarlo a la ligera, porque si bien es el protocolo, no debemos tomarlo a la ligera, ya que eh, hay ciertas complicaciones con las inyecciones intravítreas. Y dentro de ellas, pues tenemos la opacificación corneal, la toxicidad retiniana y que puede ocurrir vasculitis retiniana oclusiva hemorrágica, sobre todo con el uso de vancomicina. Bueno, y la cirugía va a depender de la agudeza visual que presenta el paciente. Entonces, si el paciente tiene percepción de luz, lo que está indicado es la vitrectomía vía pars plana. Y si el paciente presenta una agudeza visual de movimiento de manos o mejor, está indicada la punción vitrea. Ahora bien, ya habiendo hablado un poco de lo que es la endoftalmitis y el TAS, vamos a verlo aquí comparado cada uno de sus síntomas y del momento
de sus síntomas y signos y vamos a ver qué diferencia hay entre uno y otro. Por lo menos tenemos que el momento de aparición en el TAS es bastante temprano, entre las 12 a las 24 horas posterior a la cirugía de cataratas, mientras que los síntomas de la endoftalmitis comienzan a los 3 o a las, de los 3 a los 7 días de realizada la cirugía. En cuanto al dolor, en el TAS puede haber una incomodidad nula o leve, pero en la endoftalmitis es bastante severa. No hay disminución de la agudeza visual en el TAS o es muy leve. Y en la endoftalmitis sí hay una disminución de la agudeza visual de moderada a severa y aquí es más que todo porque toma bastante lo que es el humor vítreo. La presión intraocular puede estar normal o aumentada en el TAS, pero ser normal en la endoftalmitis, el edema corneal puede ser grave o no en el TAS y la endoftalmitis de extensión variable. La fibrina y las celularidades in vitro están, por lo general, son leves o están ausentes en el TAS, pero son típicas de la endoftalmitis. Y la presencia de hipócrita puede ser mínimo o ausente en el TAS y presente, por lo general, siempre en la endoftalmitis. Entonces, bueno, esta tabla es súper importante que la tengamos presente al momento de que se nos presente un paciente con cualquiera de estas dos entidades. Otra de las complicaciones súper comunes de la cirugía de catarata es la opacidad de la cápsula posterior. Y bueno, la opacidad de la cápsula posterior tiene una incidencia que puede ir desde el 0,7% aproximadamente al 50% de todos los casos de cirugía de cataratas a los 5 años. O sea, prácticamente casi la mitad de los pacientes operados de catarata, posterior a los 5 años de la cirugía o antes de los 5 años, mejor dicho, van a presentar opacidad de la cápsula posterior. Y la opacidad de la cápsula posterior tiene dos tipos o dos variantes, una regenerativa y una fibrótica. En la regenerativa, esta está más que todo por la migración de las células epiteliales cristalinianas del ecuador hacia la cápsula posterior, donde se agrupan y forman conglomerados conocidos como perlas de Elgin, que podemos ver con la retroiluminación y pueden brillar con la retroiluminación. Y en el caso de la opacidad de cápsula posterior fibrótica, se debe a que estas células epiteliales sufren una transformación fibroproliferativa a miofibroblastos y recordemos que los miofibroblastos tienden a contraerse, lo que ocasiona los anillos de Sommer y las arrugas en el saco capsular. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la opacidad de cápsula posterior? Bueno, es algo que también podemos hacer con la lámpara de hendidura y podemos observar las perlas de Elgin. En el caso de la opacidad de cápsula posterior regenerativa y los anillos de Sommer y las arrugas capsulares en el caso de opacidad de cápsula posterior fibrótica. Esto es lo podemos resolver fácilmente con una capsulotomía con Jack Glaser. Sin embargo, pues también todo procedimiento conlleva riesgos y si bien el Jack Laser es un procedimiento bastante seguro, pues presenta algunas complicaciones que han sido descritas como desprendimiento de retina, daño del lente intraocular, edema macular cistoideo, aumento de la presión intraocular, hemorragias iridianas, subluxación del lente intraocular, edema corneal, agujero macular y pérdida de células endoteliales. En cuanto a los grados de opacidad de cápsula posterior, pues tenemos que van desde grado 0, donde no hay evidencia de opacidad de cápsula posterior, hasta grado 4, que es una opacidad de cápsula posterior severa, donde hay múltiples perlas de Elgin coalescientes que obstruyen de forma importante el eje visual. Si bien la opacidad de cápsula posterior es algo que puede resolverse fácil, pues implica ciertos costos adicionales por parte del paciente para poder resolver su situación. Entonces, ahí se ha buscado que la tecnología en cuanto a la cirugía de catarata disminuya este problema. ¿Cómo se ha hecho esto? Bueno,
con diseños y cambios en el material, en los materiales del lente intraocular y del diseño del lente como tal. En modificaciones, también se han realizado modificaciones de la técnica quirúrgica o implantes adicionales que ayudan a evitar la proliferación de las células epiteliales cristalinianas, así como nuevas tecnologías que están ya inmersas en la pieza de facomulsificación, en la tecnología del facomulsificador. Entonces, se ha buscado disminuir la incidencia de la opacidad de cápsula posterior en cuanto al diseño y al material del lente intraocular. Tenemos que, con respecto al lente intraocular, a su material, tenemos que los lentes acrílicos hidrofílicos conllevan o traen consigo una mayor opacidad de cápsula posterior, ya que ellos crean como una matriz ideal para que estas células migren y vayan hacia el espacio retrolental, originando la opacidad de la cápsula posterior. Se han creado otros materiales en los que se tiene documentado que ha disminuido la incidencia de opacidad de cápsula posterior, como son los lentes acrílicos hidrofóbicos, los lentes de silicona y de PMM. En cuanto a la geometría del lente, pues tenemos que los lentes tienen diferentes tipos de bordes y pueden ser redondos o truncados. Entonces, fíjense aquí en este diagrama que cuando el lente intraocular tiene un borde cuadrado o truncado, evita de cierta manera la migración de estas células epiteliales cristalinianas, mientras que cuando presenta bordes redondos, le da como un espacio o quizás facilita un poco las cosas para estas células epiteliales que van a migrar con mayor facilidad. En cuanto a las modificaciones de las técnicas quirúrgicas, tenemos que el pulido manual o automatizado del saco capsular se puede realizar para evitar que queden células allí que pudieran opacificar la cápsula posterior. También el control del tamaño de la capsulorhexis circular continua, en las que debe ser de un tamaño no muy pequeño y no muy grande para que permita cierta estabilidad y evite cierta migración de las células. La capsulotomía posterior primaria, sobre todo en casos de cataratas en la edad pediátrica, ya que estos pacientes tienen una reacción o una migración muy bastante intensa de estas células y originan opacidad de cápsula posterior con mucha frecuencia. También está la modificación de algunos lentes intraoculares para hacer la técnica de back in the lens, que es un lente intraocular que va a tener como una ranura en el borde de su óptica, donde va a estar allí la cápsula anterior y posterior del cristalino. Y también, bueno, se han modificado las técnicas en cuanto a la, a cómo está colocado el lente intraocular. Tenemos la técnica de posterior optic buttonholing o abotonado posterior, en la que la óptica se atrapa por detrás de la capsulorhexis posterior y da muy, muy buenos resultados. Esto sobre todo, como ya lo dije, en las cataratas pediátricas. Y también el uso de anillos de tensión capsular. Si bien esto lo que permite es dar una estabilidad a la cápsula durante la facomulsificación, pues también de cierta manera crea una barrera mecánica que evita la proliferación celular. Sin embargo, pues esto conlleva o trae consigo incrementos en el costo de la cirugía para los pacientes. También las tecnologías o las nuevas investigaciones están dadas la investigación acerca de las intervenciones farmacológicas, sobre todo el uso de las inmunotoxinas. La única que ha sido probada en humanos es la MDXRA, y bueno, sí ha tenido buenos resultados, pero también hay otras inmunotoxinas que están en estudios, pero en modelos animales, como el factor de necrosis epitelial lenticular, la cafeína, los inhibidores de la aldose reductasa y el bacteriolina. Y también existen dispositivos que están creados para crear como una cápsula o para sellar la cápsula anterior para que estas inmunotoxinas no vayan a generar toxicidad endotelial o retiniana por su migración. Sin embargo, esto pues no es muy practicado.
Otra de las complicaciones en la cirugía después de la cirugía de cataratas es la presencia de edema macular pseudofáquico, también conocido como síndrome de Irving-Gass. Eh, los pacientes van a presentar una pérdida visual después de la cirugía de cataratas, van a disminuir su agudeza visual y este edema macular está relacionado o tiene una incidencia mucho mayor en la extracción intracapsular de cataratas, por una incidencia que va hasta el 60% de aparición en casi todos los casos. La extracción extracapsular de cataratas, que tiene una incidencia del 15 al 30%, y la facomulsificación, pues ha disminuido en gran medida esta incidencia, porque va desde el 0,1 al 2,35%. Si bien el edema macular pseudofáquico en sí no representa una complicación muy grave, pues tiene una mejoría espontánea en aproximadamente 3 a 12 meses posterior al acto quirúrgico. El edema macular pseudofáquico está dado por en la liberación de mediadores inflamatorios durante la cirugía que ocasionan rupturas de las barreras hematoacuosa y hematorretiniana. Esto va a generar un aumento de la permeabilidad vascular y la creación de espacios pseudoquísticos que van a estar llenos de líquido, sobre todo en la capa plexiforme externa y nuclear interna. Y van a tener esta fórmula, esta forma así como petaloide. En cuanto a los factores de riesgo, ya lo hemos hablado bastante en los seminarios anteriores, las complicaciones quirúrgicas como ruptura de cápsula posterior, eh, fuga de vitrio, capsulotomías posoperatorias tempranas, lentes intraoculares fijadas a iris, eh, condiciones que preexistentes del paciente, como pacientes que presentan o que presentaban edema macular diabético antes del acto quirúrgico. Es por eso que es súper importante que los pacientes diabéticos, antes de ser sometidos a una intervención de catarata, debemos verificar que este paciente no tenga un edema macular diabético o una retinopatía diabética grave, ya que es casi seguro que si la tiene o la presentaba antes, va a presentar edema macular pseudofágico. La presencia de uveitis y los medicamentos para el glaucoma, sobre todo el latanoprost y el timolol, pueden actuar aquí originando edema macular pseudofágico. La clínica de esta complicación es visión borrosa que se va a presentar aproximadamente entre las 4 y las 6 semanas posterior al acto quirúrgico, la presencia de escotomas centrales, la presencia de metamorfopsias y que pueden estar acompañadas o no de fotofobia leve. ¿Qué vamos a observar en el FRG? Bueno, vamos a observar la fuga del contraste en el área perimacular que va a dar esa apariencia como petaloide. En el OCT vamos a observar los espacios microquísticos y estos también los vamos a observar en el angio-OCT, sobre todo en el área perifoveal. El tratamiento para el edema macular pseudoquístico pues va sobre todo a disminuir la formación de prostaglandinas, ¿sí? Entonces, en el edema macular pseudofáquico eh, tenemos que los lípidos de la membrana celular se van a transformar en ácido araquidónico por medio de la enzima fosfolipasa A2 y a su vez este ácido araquidónico por medio de las enzimas ciclooxigenasa 1 y 2 van a formar las prostaglandinas que van a estar presentes en lo que es la inflamación postoperatoria. Entonces, el tratamiento está indicado a disminuir esta cascada inflamatoria. Entonces, tenemos los corticosteroides que van a actuar inhibiendo la fosfolipasa A2 para la transformación, para la no transformación en ácido araquidónico, y tenemos el uso de AINES que va a inhibir la función de la ciclooxigenasa 1 y de la ciclooxigenasa 2 principalmente, que es la que se encuentra a nivel de la retina. Entonces, el tratamiento de esto principalmente está dado por corticosteroides que se pueden administrar por vía tópica, por vía subtenoniana o por vía intravítrea. Hay tópicos como el ketorolaco, el diclofenaco, el nepafenac y el bromfenac.
Dentro de esto es importante acotar que el clonfenal pues tiene una excelente adherencia por parte del paciente ya que se usa una sola vez al día y el nepafenal tiene una buena difusión a nivel de vitrio, lo que hace que sea uno de los fármacos mayormente utilizados. Los inhibidores de la anidrasa carbónica también son usados en este caso acetazolamida, que juega un importante papel, sobre todo para disminuir la fuga de líquido y el uso de los anti-VEGF juegan un papel importante también en la inflamación y la permeabilidad capilar. Y bueno, esto es todo lo que traje con respecto a las complicaciones postoperatorias de la cirugía de catarata. Bueno, muy bien, Gabriela, muy bien. Bueno, yo lo que tengo que agregar, en el mismo orden de tu charla, es sobre el edema corneal. El mejor tratamiento para ello es evitarlo, ¿no? Evitar el edema corneal, y para ello es muy importante una buena evaluación preoperatoria para conocer o saber el estado del paciente y si hay un factor predisponente y cómo manejarlo, ¿no? Uno de los factores predisponentes más frecuentes es que el paciente tenga una falla endotelial o una distrofia endotelial por cualquier razón, o una disminución del conteo de células endoteliales. eh, y hay como algún tipo de orientación que nos puede dar el conteo de las células endoteliales. Y se dice, por ejemplo, si es una catarata normalita, que no es de media, de dureza media, o sea, grado 2, de 2 a 3 máximo, ya nosotros podemos hacer una facomulsificación hasta con 800 células endoteliales por milímetro cuadrado. Eso nos orienta a que una cantidad menor de células endoteliales ya no es buena idea hacerle una facoemulsificación. Entonces deberíamos eh, pensar ya en una extracción extracapsular de catarata. Siempre hay que hacer una extracción extracapsular de catarata cuando hay un contagio muy, muy bajo, porque todavía le estamos dando una oportunidad al paciente de que esa córnea sobreviva a la cirugía, ¿no? Sobre todo cuando hay un conteo menor de 500. Pero eso es orientativo, por supuesto, y durante la cirugía mucha protección y evitar, pues, enroce o traumatismo en el endotelio. Em, bueno, el tratamiento, no tengo ninguna discusión, el tratamiento médico, y luego esperar. Si en 3 meses no se resuelve el edema corneal postoperatorio, muy difícil que se resuelva después. Entonces habrá que pensar en otro tipo de tratamiento, como el trasplante de las células endoteliales en primer lugar, y en segundo lugar una queratoplastia penetrante. Sobre el TAS, hay una cosa muy importante que, además de todo lo que dijiste, el TAS es endémico. O sea, generalmente se presenta en varios pacientes el mismo día. Em, y son múltiples las causas de TAS o síndrome tóxico del segmento anterior. Las endotoxinas de las membranas de las bacterias son uno de los factores principales. Inclusive se dice que las máquinas de autoclave, donde se esterilizan nuestros instrumentos, deben lavarse preferiblemente con soluciones alcohólicas, con alcohol, y cada 3 meses, porque las bacterias después de muertas todavía echan broma, ¿no? Entonces hay algunas bacterias que tienen membrana, y esas membranas contienen tóxicos. Esos tóxicos se pegan a las paredes o a las bandejas de los autoclaves, y pueden producir un TAS por toxicidad de sus toxinas. Es muy, pero muy importante el lavado de los instrumentos por parte de las personas encargadas de ellos, o sea, que las instrumentistas.
Y se habla hasta de más de, creo que son 120 centímetros cúbicos de agua para las agujas, cánulas, etcétera, etcétera. Esas cánulas o agujas que se van a reesterilizar para un nuevo proceso quirúrgico deben lavarse muy bien. El uso de lavarse muy bien con abundantes cantidades de agua destilada. El uso de jabones también que tener mucho cuidado porque los jabones pueden producir también residuos de jabones, pueden producir TAS. Entonces hay que ser muy profesional en esto. Sí se pueden usar los detergentes, pero hay que lavar muy bien. Primero diluirlos a diluciones adecuadas y lavar muy bien los instrumentos. O sea, cualquier material como por ejemplo viscoelástico que se queden en cánulas o que nosotros o en la superficie de alguno de estos instrumentos que no haya sido lavado y luego se somete a autoclave, ese resto de viscoelástico puede producir toxina. Igualmente los instrumentos oxidados, hay instrumentos que ya están oxidados y esos instrumentos pueden producir también TAS. Los medicamentos pueden producir TAS también. Todo lo que entre dentro del ojo puede producir un síndrome de inflamatorio del segmento anterior. Hay mucho cuidado con la adrenalina y los dilatadores de pupila. Hay un tipo de adrenalina que no recuerdo cuál es ahora, cuyo preservante produce TAS. Personalmente, recuerdo hace muchos años cuando se usaba el Sidex, que era un líquido estéril que le esterilizaba el instrumento. Eso fue cuando estaba yo en un hospital. Cambiaron un instrumentista y el instrumentista que venía de traumatología esterilizó. En ese tiempo habían decíamos técnicas extracapsulares y esterilizó la cánula de 5 en Sidex y no lo lavó bien. Y yo cuando me pasaron el instrumento, cuando abrí la infusión, vi que un líquido de color verdoso entraba dentro de la cámara anterior del paciente. Lamentablemente, lavé inmediatamente aquello, cambié la cánula de 5, pero el individuo le fue muy mal. El paciente perdió el ojo. Perdió el ojo por el TAS, que produjo la inflamación tan grande que produjo por segundo esa gota de Sidex que entró dentro del ojo. Entonces, gracias a Dios se están usando otras cosas. El Sidex no se está usando actualmente, es muy tóxico en cirugía oftalmológica. El talco de los guantes puede producir TAS y los guantes que no tienen talco también porque tienen otro tipo de lubricante y ese otro tipo de lubricante puede producir también el TAS. Inclusive cuando hay algunas páginas en los Estados Unidos, hay individuos que estudian este fenómeno del TAS y deben ser reportados. Y estos individuos, bueno, en países como los Estados Unidos, hay un grupo de personas que se encarga de investigar las causas posibles del TAS en los hospitales o institutos donde se producen estos fenómenos. Con respecto, bueno, el tratamiento, lo hablaste muy bien, son esteroides y también depende de la gravedad. El caso que nombré era incurable, lamentablemente, pero hay casos que simplemente es un edema corneal, hay otros que pueden tener glaucoma, otros que les va un poquito peor, ¿no? Pero hay que tener cuidado con el síndrome tóxico del cemento anterior. Diste un ejemplo muy interesante del ungüento. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que se utilizan, sobre también los antibióticos profilácticos intraoculares. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con todas esas sustancias. Por supuesto que cuando se habla de endoftalmitis, ya es más grave, es de aparición más tardía, pues el TAS como un tóxico que se lo está introduciendo al paciente durante la cirugía se produce
inmediatamente y al día siguiente ya tiene el ojo inflamado y puede tener hipopión y puede tener un gran edema que no concuerda con la técnica generalmente usada ni con los antecedentes del paciente, ¿no? Si toda la cirugía va bien porque tiene un edema tan grande, y generalmente una inflamación grande del cemento anterior y además de eso puede tener hipopión, entonces hay que pensar en TAS. Pero si esta inflamación se produce a partir del tercer día en adelante, lo más común que se presente entre lo que tú dijiste, entre el 3 y el séptimo, tercero y séptimo día, aunque hay de aparición más tardía, etcétera, pero generalmente es eso. Se presenta dolor y disminución de la visión, enrojecimiento, edema de párpado, el cuadro es más aparatoso. Em, por supuesto que la profilaxis es muy importante, ¿no? Con yodopovidona, con antibióticos profilácticos preoperatorios, porque puede haber una conjuntivitis subclínica, y entonces uno se cuida la espalda un poco con esto. Pero el concepto, cuando uno habla de tratamiento de una endostelmitis, siempre es con antibióticos intraoculares. Y en un principio se usaba la agudeza visual como parámetro para ver si se le hacía o no se le hacía una vitrectomía parplana. Hoy en día la tendencia es a todo paciente que tenga un endoftalmite que esté comprobada, que puede tener el vitrio con generalmente diferente grado de compromiso del vitrio, siempre es bueno practicarle una vitrectomía parplana versus una punción, porque la punción es más peligrosa que la vitrectomía parplana, porque puede traer tracciones, generalmente uno no tiene el material que uno desea, y si uno piensa inyectar cierta cantidad de antibióticos y esteroides dentro de una cavidad cerrada, entonces hay que sacar alguna cantidad equivalente a lo que se le va a inyectar. Y, y también porque tenemos que hacerle hacer un cultivo y antibiograma a la cavidad vítrea y también, ¿por qué no?, a la cámara anterior. Entonces tenemos que sacar cosas dentro del ojo para tener un espacio para poder inyectar cosas después dentro del ojo para salvar la integridad de ese globo. Es importante entonces las técnicas, sobre todo cuando uno va a hacer una vitrectomía plana, debe ser muy, pero muy central, porque la retina está muy frágil y uno no debe extenderse a la periferia, simplemente es ir al centro, despejar el centro con la cantidad que uno necesite para la toma de muestra y lograr el espacio necesario para inyectar esos antibióticos. Y generalmente la dexametasona ayuda mucho. La reinyección sí se puede utilizar, sobre todo si el paciente no mejora. El cultivo, yo en mi experiencia, los cultivos deberían estar listos a las 48 horas, por lo menos tener ya una indicio del tipo de bacteria que está, o de microorganismo que está afectando el ojo, pero muchas veces eso se toma semanas, muchos días o semanas. Entonces, si no mejora clínicamente el paciente, hay que pensar en una reinyección a las 48, 72 horas y también una toma de la muestra, acompañada de toma de muestra, para ver si el cultivo se ha negativizado, ¿no? Em, ¿Qué más? El resto no tengo nada que agregar. Bueno, si el paciente, guíense también por la clínica, porque si el paciente está mejorando y nos sale que hay una bacteria que no es sensible al antibiótico, nosotros debemos seguir con el antibiótico que le está produciendo la mejoría clínica, no con el que dice el papelito del antibiograma. Sobre la opacidad de la cápsula posterior, bueno, yo pienso que sí hay miles de cosas que han hecho para tratar de evitarla,
la opacidad de la cápsula, el tipo de lente, el diseño del lente, pero el tratamiento siempre debe ser oportuno, o sea, oportuno cuando le esté causando molestia al paciente, ¿no? Y esas molestias siempre son más precoces con los lentes estos multifocales, que están todos los días más en decadencia. Eh, bueno, y el edema macular que hablaste, bueno, generalmente cede solo, hay que seguirlo. Los AINES tópicos ayudan mucho y generalmente, dependiendo por supuesto de la agudeza visual, si la agudeza visual es poca, poca pérdida pues de la agudeza visual, podemos darnos el lujo de esperar un poco más si no molesta al paciente. Y es muy importante la tomografía óptica de coherencia, más importante que la fluororetinografía. Podemos hacer inclusive solamente tomografía óptica de coherencia para el diagnóstico y el seguimiento del edema macular. Bueno, si alguien quiere añadir algo más, Cecilia, Raúl o algún otro participante. Bueno, yo lo único que añadiría respecto al tema de endoftalmitis y prevención, eh, eh, se ha dicho muchísimo que la mejor prevención realmente, como dijiste, es la yodopovidona. No olvidarnos de eso, ¿no? Tanto del lavado, la limpieza periocular como del lavado, la instilación de yodopovidona en la superficie ocular durante el tiempo suficiente y, ojo, el correcto aislamiento de las pestañas. Con mucha frecuencia oímos a los retinólogos decir que no les gusta el antibiótico intracamerular al final de la cirugía y a muchísimos cirujanos de segmento anterior decir que están usando el antibiótico intracamerular. Entonces yo digo, bueno, por algo será que a los retinólogos a quienes no les gusta, porque son quienes ven las complicaciones de estas prácticas, pues principalmente. Entonces, bueno, todos estos medicamentos intracamerulares que se puedan evitar es preferible. Y la yodopovidona tiene la grandísima virtud de que no produce resistencia bacteriana. Lo podemos usar todo lo que querramos, que no vamos a producir resistencia, mientras que usar esto que llamamos antibióticos profilácticos, que es un término que tanto han combatido los infectólogos, que lo que ha hecho es crear unas resistencias bacterianas bárbaras que, bueno, dicen que la próxima epidemia va a ser la epidemia de las bacterias súper resistentes, ¿no? Porque ya llega un punto en que no se haya qué más usar para tratarlas. Entonces, bueno, acordarnos de eso, buen aislamiento de las pestañas y uso profuso de yodopovidona es bastante, digamos, es lo más aconsejado para la prevención de la endoftalmitis, ¿ok? Solo hacer énfasis en ese punto. El resto todo excelente, muy bien. Gracias, doctor. Gracias por conectarse. Bueno, si no hay más comentarios, hasta aquí llegamos. Y nos vemos entonces la próxima semana. Bueno, ¿Comentar algo? Ok. Voy a pasar entonces acá.